Ahora vamos a tener a medidas de seguridad en el tratamiento y acondicionamiento de biogás, a cargo del ingeniero Pedro Sánchez, especialista en el tratamiento y aprovechamiento de biogás de la empresa austríaca Biglieri Environtech, y además un amigo, así que un aplauso para él. Un segundo que tengo que colocar una cosa por acá. Ya lo tengo por acá, sí. Bien. Hace poco tiempo, hace como 2 semanas, me decía un cliente bastante apreciado que tiene una experiencia de unos 30 años en este mundo, me decía una frase que me hizo pensar bastante. Y la frase era, me dijo, Pedro, la planta de biogás más cara es aquella que no funciona. Y es algo que me hizo reflexionar sobre el significado de caro, el significado de precio, ¿no? Entonces está un poco conectado con el tema que yo quería hoy aquí traerles, el concepto que yo quería traerles, y es que en una planta de biogás, seguridad equivale a ahorro, ¿vale? Sé que puede sonar un poco ambiguo, qué es seguridad, qué es ahorro, y para no darle muchas vueltas vamos a entrar directamente a un caso práctico, a un estudio de caso real de una antorcha, ¿vale? Y claro, cuando yo digo antorcha, no sé si pasa aquí mucho que antorcha, no sé si cuando digo antorcha alguien piensa en una cosa así, antorcha. Bien, la antorcha, una antorcha es algo como así, una antorcha, la función de una antorcha. La antorcha es un dispositivo de emergencia. La antorcha lo que nos va a hacer es que en caso de que la planta tenga alguna cuestión que no pueda consumir el gas se va a desviar para la antorcha para que se queme, de forma que no genere emisiones, no genere una potencial explosión y no dañe el sistema, ¿vale? ¿Qué pasa? Claro, es un elemento un poco particular porque es una antorcha, va a estar apagada durante días, meses, tal vez. Y de repente cuando tiene que funcionar con todo, absorber todo el biogás a toda la presión que le estemos dando. Entonces, esto es un caso real. Hace un tiempo nos contacta un cliente, nos pide una antorcha para unos 200 metros cúbicos la hora, que son unos 300 kilovatios de potencia de la planta más o menos, y bueno, pues una antorcha para biogás. Bien, pues nosotros ofertamos, según nuestro conocimiento, una antorcha que puede con ese gas y un poquito más. Es una antorcha que tiene un encendido automático, una antorcha que tiene un control de quemado automático. ¿Qué es un control de quemado? Un control de quemado es, en caso de que no haya llama, ¿vale?, la antorcha va a reiniciar el proceso. Cierra la válvula, lo intenta otra vez y si sigue dando fallo, envía una señal al control central de la planta para que alguien lo revise, para que no esté soltando gas sin control, ¿vale? Ofertamos una antorcha en un material adecuado, que es un acero inox de alta calidad, resistente a la corrosión. El biogás es corrosivo y resistente a alta temperatura y con un costo aproximado de unos $18.000. Pero nos pasa muchísimo, la antorcha es un elemento poco apreciado, bueno, si funciona cada poco tiempo, una antorcha es algo que haga fuego, tampoco necesito, ¿verdad? Yo tengo un primo que conoce a alguien, de verdad, me ahorro los costos de importación y de transporte y yo lo comprendo que se intenta, o sea, de 18.000, que era nuestro precio, a 8.000 es una cosa importante. ¿Qué pasa? Tras pocas semanas de operación hay una cuestión con el motor no funciona, se para, tardan varios días en repararlo, la antorcha está funcionando constantemente todo el tiempo, se destruye por completo, se destruye. Costos reales. ¿Cuál ha sido el coste real? El coste de la antorcha, inicial fue 8.000, coste de sustitución en cuanto a rediseño del proyecto, los costes de ingeniería, coste de la antorcha nueva, que entonces sí que la compraron de nuestra opción, coste total casi el doble. Ahora bien, ahí no están los costos de la planta parada todo el tiempo, que daña la viabilidad financiera del proyecto, y no están los costes porque son muy complicados de estimar del peligro. Además de eso, hay una
cuestión importante, y es que la antorcha tiene un peso específico bastante pequeño en un proyecto. Ese proyecto de unos 300 kilovatios pudo costar así $1 millón, vamos a poner unos 200, 0,8, depende. La antorcha cuesta poco. Imagínense el peso específico de usar equipos de mala calidad, no adecuados, de equipos más grandes. Este es otro caso real, este es un caso de una planta que también fuimos a ver, a revisar. Son unos tanques de entrada de sustrato, falla por mala calidad la válvula encargada de aliviar la sobrepresión y los tanques, por un lado, no sé si se ve bien, explotan, revientan por aquí, ¿lo ves? Y se levantan del suelo, físicamente. Coste, pues no lo sé, pero seguramente 200, 300, 500 mil dólares fácilmente, ¿vale? Entonces, hay otra cuestión muy importante que yo quiero traer aquí para que nos quede claro. Según las jurisdicciones habituales, el dueño de la planta, es decir, el operador, es el máximo responsable de la seguridad de su sistema. ¿Qué quiere decir eso? En el evento de que pase cualquier cosa, no solo es el que va a percibir los daños materiales, ojalá no personales, económicos, sino encima jurídicos. O sea, lógicamente después puede haber una investigación, se va a intentar depurar, el ingeniero... ¿Se escucha? ¿Ahora? Disculpe. Se va a intentar depurar, pero el responsable máximo, el que está más expuesto, es el operador, el dueño de la planta. Es una cosa que hay veces que no queda claro y que creo que deberíamos tener más en cuenta, ¿no? Bien, entonces, claro, de aquí la idea que yo les quería comentar de que invertir en seguridad no es banal, es una cosa que reporta ahorro. Y cuando yo digo invertir, ojo, se pueden invertir muchas cosas. Por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho de Franklin que dice que la inversión en conocimiento es siempre la que reporta mayor interés. Y es un concepto que yo quería aquí resaltar porque una de las cosas que más me preocupa es que la gente no conoce el gas. Entonces, me gustaría ir brevemente sobre los peligros que reporta el biogás para que sepamos qué tenemos entre manos todos, ingenieros, dueños, fabricantes, qué tenemos entre manos y con qué estamos trabajando. Brevemente, los peligros se pueden dividir en dos tipos. Aquellos que atañen a la salud humana, que va a ser el foco de esta presentación, y aquellos que, aunque no lo sea porque no hay tiempo para todo, son también importantes y son los que atañen al medio ambiente. Peligro de emisiones, de contaminación, de medios acuáticos, del suelo. Pero, como les dije, quisiera centrarme en los peligros para la salud humana. Y es que me pasa mucho que cuando hablo de biogás es mi dedicación ahora por más de 5 años, a veces encuentro una respuesta un poco encontrada, valga la repetición, en la gente. Pero claro, cuando dices bio, qué bonito, ¿no? Bio, verde, sostenible, sustentable. El gas es como, gas, ¿eso qué es, no? Entonces, yo les quiero decir, ¿qué es el biogás? Bien, el biogás es básicamente una mezcla de gases que lo componen, ¿vale? Entre ellos, el fundamental es el metano, es el que nos permite hacer un aprovechamiento energético del gas. Es un gas con alto poder calorífico. Cuando es puro, tiene un poder equivalente al del gas natural, ¿vale? Ese gas no se ve, sí huele fuerte y es un gas, obviamente, es inflamable, explosivo. Cuando se mezcla en unas condiciones con oxígeno y hay una fuente de ignición, es un gas explosivo. El segundo componente es el CO2, dióxido de carbono, que es un gas que no es explosivo, no es inflamable, pero sí produce habitualmente asfixias, porque es un gas más pesado que el aire, por tanto, en tanques, en sitios cerrados, va a aposentarse, va a desplazar al oxígeno, al aire, y se dan casos de asfixia. Luego tiene agua en forma de vapor, normalmente, y luego tiene otro pequeño porcentaje de gases, que aunque sea solo un 1% más o menos, es clave. ¿Por qué? Porque algunos de esos gases son altamente peligrosos, son tóxicos, ¿vale? Uno de esos gases es el H2S o ácido sulfídrico, es un gas muy venenoso, es un gas que
en concentraciones de únicamente 200 partes por millón. No sé si lo sitúan. Si cogemos un volumen de gas, lo partimos en 1 millón de partes y cogemos 200, solo 200, va a producir una anulación del sentido del olfato. Por tanto, ya no podemos percibir que hay gas. Y a cantidades tan bajas como 700 partes por millón es mortal, ¿vale? Obviamente, y de esto también versa esta presentación, hay medidas para controlar eso, hay alarmas, hay sistemas de alarma que nos van a indicar la presencia de ese gas en condiciones, en composiciones mucho más bajas de lo que nos van a ser perjudiciales. Otro gas que suele haber cuando hay algunos tipos de sustrato es el amoníaco, más conocido, es un gas también irritante para los ojos, para las fosas nasales, que también hay que tener en cuenta. Y aunque puede parecer algo obvio, porque bueno, el biogás, si tiene ese poder calorífico, lo usamos energéticamente, pues tiene que tener una composición importante, pues por desgracia de vez en cuando hay casos de gente que se le olvida y tienen una avería en su digestor o en su fosa y no deciden que hay algo mejor que hacer que entrar ellos a repararla, ¿vale? Bien, esos eran un poco los peligros que tiene el biogás intrínsecamente por su composición. Luego, en una planta de biogás también hay una serie de peligros, pero son más generales de una planta industrial. No podemos olvidar, como dueños o como diseñadores, que tenemos una planta industrial entre manos y, por tanto, va a haber riesgos habituales de una planta industrial, como pueden ser riesgos de caídas, riesgos de descarga eléctrica, mecánicos, y son cuestiones también que hay que abordar. Bien, pero con esta introducción no quiero asustar y quiero dejar una cosa bien clara. El biogás es una tecnología madura y segura. Es una tecnología equivalente a otras renovables. De hecho, es más seguro que otros procesos que usen gas, como plantas químicas. Hay algunos estudios, en Europa se dieron 800 accidentes entre 2005 y 2015, según la Universidad de Brno, en República Checa, pero en Europa se estudiaron 13.000 plantas de biogás. En la Argentina creo que estamos en torno a 100, 80-100, ¿no? Dependiendo de la situación de varias. De esos accidentes, no todos reportan lesiones, daños personales, y de los que reportan, solo un 1% son mortales. Es una frecuencia muy, muy, muy baja. Entonces, vale, estamos ante una técnica que puede ser peligrosa, pero es segura, ¿no? Pero bueno, y entonces, ¿dónde está el impacto? O sea, ¿por qué tanta preocupación por la seguridad, aparte de, obviamente, lo físico? Pues bien, el resultado habitualmente de una pobre seguridad en una planta es esto. Estos son todos casos reales. Daños, desgastes, explosiones que necesitan sustituir el material, replantear el proyecto, volver a estudiar la viabilidad financiera con los nuevos equipos, la vida útil, y todo eso, ¿en qué reporta? Ni más ni menos. ¿Vale? Pero ojo, que estos buenos números están referidos a Europa y en particular a Alemania. Ese dato del 1% de los lesionados son mortales. Alemania, un país que está dispuesto, hay buena disposición para poner en práctica altos estándares de calidad y de seguridad y buenos protocolos en caso de emergencia, porque lamentablemente cuando nos vamos a otros países la historia no es la misma. De hecho, hay un estudio de 2015 de la Universidad de Bolonia, en Italia, que dice que si bien la producción de biogás se ha triplicado en los últimos años, los accidentes crecen más rápido que la producción, ¿vale? Es decir, se exporta la tecnología, obviamente, y se puede tender a pasar por alto el tema de la seguridad, ¿vale? Y la pregunta, claro, ¿cómo hago para asegurarme que minimizo los riesgos? Bien, la primera cosa que les quiero decir, ¿qué es el riesgo? No sé si queda aquí claro, si conocen cuál es la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Está claro, más o menos, o es una pregunta que no se han hecho nunca, quizás? Bien, lo vamos a explicar de una forma muy sencilla.
el peligro es común a los dos casos, es una caída, ¿vale? El riesgo es moderado en este caso, importante en este caso. Va a depender de la herramienta que estamos utilizando para trabajar. Aplicado a nuestro sector, hay enormes diferencias. Es un caso real también, ¿eh? En Chile. No es falso, ¿vale? Entonces, pero entonces, claro, ¿cómo hago para minimizar los riesgos? ¿Hay que construir una especie de cámara acorazada antinuclear? Pues no, por supuesto que no, ¿no? Simplemente hay que poner las medidas de seguridad que vayan acordes con la naturaleza y particularidad del proyecto. ¿Cuáles son esas? Pues mira, es muy fácil. Vamos a pensar en tres aspectos. Uno fundamental y base es el partner, elegir a un buen desarrollador de nuestra planta. Necesitamos a una persona que nos acompañe, que no llegue, copie y pegue un diseño, que nos acompañe, que nos responda a nuestras preguntas, que sea comunicativo, que llegado el evento de una duda o de un suceso, responda rápido, no se encuentre en la otra parte del mundo. Eso es así. Que nos dé confianza, que nos responda a nuestras preguntas. Eso es fundamental. Un segundo componente sería, como dijimos antes, el conocimiento. Vamos a informarnos, ¿no? Como ustedes hacen aquí, pero seguramente no todo el mundo pone tanto interés. Entonces vamos a informarnos de lo que supone construir y operar una planta de biogás. Vamos a preguntar a quien haga falta, al partner y a los fabricantes. Nosotros es nuestra responsabilidad darles manuales de operaciones y directrices claros, en español si puede ser, concisos y que los entiendan. No me vale un tocho copiado, traducido malamente que no funcione, ¿vale? Eso es una pequeña inversión que no cuesta tanto, cuesta tiempo y nos va a disminuir en gran medida el riesgo. Y finalmente, obviamente, tenemos que asegurarnos, poner nuestra parte, la parte que esté en nuestras manos para asegurarnos de que vamos a tener un diseño de la planta y unos equipos adecuados y también en el diseño de la planta también quiero meter la operación de la planta, ¿no? Claro, esta es una gran pregunta, ¿cómo hago? Tengo que estudiar, como dijo aquí mi compañero Johannes, tengo que estudiar ingeniería y luego 3 años de bioenergía para poder evaluar con conciencia si el diseño que me ofrecen es bueno. Pues no, por supuesto que no, no tiene sentido. ¿Cómo lo hago entonces? Pues hay unas herramientas que todos conocemos, pero que podemos pasar por alto. Son herramientas como los estándares, las directivas, las certificaciones, guías de buenas prácticas, capacitaciones, todas esas guías. No quiero meterme mucho en esto porque es algo bastante técnico, pero quiero simplemente mencionar para que les suenen, para que llegado la ocasión de que tengan que escuchar, pues sepan de qué estamos hablando, ¿no? Las certificaciones, algunas de las más comunes, la ANSI, que es la americana, la EN, que es la europea, la ISO es la internacional, la DIN es la alemana y está, por supuesto, la argentina, la IRAM, la IRAM. Luego, cuando hay algunas ocasiones en que hay un marcado, cuando un producto, como ven aquí, tiene este marcado CE, significa que cumple con todas las directivas aplicables de la Unión Europea. Y igual que ese, hay de todos los países. Y en donde no hay, como en Argentina, si hay alguna directiva que no existe todavía regulación, normalmente refieren a otras, como ejemplo, ¿no? Yo entiendo que puede decir, bueno, ¿y qué tiene aquí que ver Alemania? Pues sí, porque esas personas ya han ido por un proceso de prueba y error y nos ofrecen ahorrar tiempo si nos pasamos en esas certificaciones que luego obviamente hay que adaptar a la realidad nacional, ¿no? Luego hay una cosa muy interesante que es nuestra querida Asociación Alemana del Biogás, es un ente fantástico en el mundo del biogás que ofrece eventos, comunicación increíble, ofrece cursos. Entonces, cuando nosotros encontramos que un fabricante o un diseñador ha estado capacitado por la Asociación Alemana del Biogás, con ese sellito estamos seguros de que esas personas han oído sobre las mejores técnicas actuales de este mundo. Obviamente habrá quien la aplique de una forma y de otra, pero tener ese sello ya es una garantía más que nada, por supuesto, más que simplemente que te cuenten que yo sé mucho, ¿vale? Este, por ejemplo, es una
Es un certificado de conformidad que nosotros expedimos con nuestras antorchas, que, como les decía, tiene el marcado CE, lo que quiere decir que cumple con las directivas vigentes y aplicables, que en este caso son 3, la directiva en materia de maquinaria, la directiva en materia de operaciones en ambientes de bajo voltaje y la directiva de compatibilidad electromagnética. Como les decía, no me quiero meter mucho, pero hay una puntual que creo que es muy interesante, es muy sencilla y les quiero comentar, y es la regulación en materia de atmósferas explosivas. Como decíamos antes, el biogás es explosivo, es uno de los mayores riesgos. Entonces, hay diversas directivas que hablan de esto y yo quiero mencionar 2. La ATEX, es la directiva europea, nacida en el año 94, y luego la IECEX. La IECEX es la que se aplica internacionalmente y tengo que decir que en Argentina el IRAM se refiere a la IECEX como de aplicabilidad, ¿vale? O sea, que estamos hablando ya de realidad argentina, ¿vale? Sin embargo, ambas son, lo que definen es prácticamente igual y su fundamento es básicamente definir una serie de zonas, solo 3, zona 0, zona 1 y zona 2, que nos definen básicamente la probabilidad de que allí se esté dando una atmósfera explosiva y, por tanto, tenemos que tener cuidado de que no haya cerca fuentes de ignición y de que no haya equipos que puedan dar lugar a fuentes de ignición como una chispa. Esas zonas, como digo, son 0, 1 y 3. En la 0 tenemos una zona donde por tiempo prolongado y con mucha frecuencia puede haber una atmósfera explosiva. Por ejemplo, una válvula de alivio de la presión de un gasómetro, en el momento de que haya una sobrepresión, simplemente abre y suelta gas. Entonces, espontáneamente, estando justo al lado, nos podemos dar con que en cuanto ese gas está en contacto con la atmósfera, inicialmente tiene una potencialidad explosiva. La zona 1 es para casos en que puede ocurrir ocasionalmente y la zona 2, donde es extraño y de darse, se da solo por tiempos muy breves. Esta zonificación la hace el dueño de la planta, obviamente asesorado por el partner, por el desarrollador, ¿vale? Pero este tipo de protocolos, asegurarse de que pone todo lo que puede para disminuir el riesgo es responsabilidad, repito, 100% del operador de la planta, el dueño de la planta. Repito, puede parecer lógico, bueno, el biogás sabemos que es potencialmente explosivo, ¿cómo se me va a mí ocurrir? Vale, hay un estudio que dice que en Sudamérica de los eventos de ignición y fuego en una planta de biogás, el 18% es por cigarrillos. El 18%, casi 1 de cada 5. Y hay cosas, por supuesto, muy locas, muy extremas. Por ejemplo, este hombre pues pensó que para comprobar si quedaba gas, lo mejor era encender una cerilla. La verdad que es una cosa bastante lógica. No, pues por supuesto, no lo vamos a culpar porque seguro que este hombre no sabía qué estaba haciendo. No creo que fuera un suicida, ¿verdad? No creo. Pero por eso os digo que el simple conocimiento, el pasito de conocimiento que estamos dando hoy todos juntos y el que tenemos que dar, nos va a disminuir dramáticamente el riesgo. Saber que estamos en una zona explosiva, saber si en nuestra planta pone zona 1, ¿qué es? Zona 2, ¿qué es? ¿Vale? Y luego, la parte de los fabricantes, pero también del desarrollador de la planta es esta. Como les digo, aquí está la ATEX, la europea, y aquí está la IEC, la que aplica estrictamente Argentina, y básicamente lo que dicen es que, dada una zona 0, 1 o 2, que es común a las dos, los equipos tienen que tener algún tipo de certificación. En unos se llaman 1G, 2G, 3G, en otros se llama GA, GB, GC. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo va a tener una seguridad intrínseca extra para evitar chispas, para evitar fuentes de ignición, ¿vale? Entonces, esa es la idea. Tenemos una zona y tenemos equipos que están certificados para trabajar en esas zonas, ¿vale? Esto es una tormenta perfecta. Esto es un gasómetro, un modelo poco habitual. Es un gasómetro que es de acero y arriba tiene una
membrana que sube o baja verticalmente de acuerdo a la cantidad que tiene de gas. Bien, aquí primero hubo una mala calidad de la válvula de alivio. No funcionaba bien. Segundo, hubo una mala operación. Se ensució y nadie la limpió. Por tanto, el gas continuó creciendo y al final la membrana se rajó. Entonces, el operador llegó y, sin tener en cuenta que estaba en una zona X, usó un dispositivo eléctrico, no sé cuál fue exactamente, pensamos que fue algún tipo de medidor no certificado que dio lugar a una chispa y quemó el gasómetro. No hubo, por suerte, no hubo víctimas, pero el coste es muy grande. Y no hubo víctimas, pues, por azar, ¿verdad? Luego, para cada equipo esto es responsabilidad del fabricante y del desarrollador, pero no siempre, porque yo comentaba el otro día con Ezequiel que ellos proponen unos equipos. Mira, pues yo conozco este equipo, pues, te doy 2 o 3 opciones y tú eliges, pero hay gente, y lo entiendo, que quieren gestionar ellos mismos la compra de los equipos y la búsqueda de los equipos. Por tanto, también es responsabilidad nuestra como dueños de la planta, como operadores de la planta. Hay medidas específicas para cada equipo. Aquí lo pueden ver para, no sé muy bien, pero este es el índice y básicamente pues para el almacenamiento de biogás, para los filtros de biogás, para las válvulas de seguridad, para todos los equipos, ¿vale? Entonces, esta es una publicación, como les decía, de la Asociación Alemana del Biogás en español, fantástica, está en Internet, en su página web, la pueden consultar, son 68 páginas, muy leíbles, muy accesibles, es un buen comienzo. Pero, como digo, es responsabilidad del fabricante, nosotros, aportar los máximos datos al cliente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vuelvo a las antorchas porque, aparte de esto, es un equipo un poco particular. ¿Por qué? Porque fíjense que es un equipo para crear fuego en una zona donde hay muchas atmósferas explosivas. Por tanto, es un equipo que tiene que ser muy sofisticado. Entonces, hay regulaciones. Hay, no regulaciones, porque fíjense, la cuestión es que esto no está regulado. No hay una ley que obligue a que la antorcha cumpla unas distancias, una altura, una temperatura. Hay directrices. Entonces, claro, no cumplirlas no es ilegal, pero es tremendamente arriesgado. Hay distancias que rigen la situación de la antorcha con respecto a edificios, carreteras, material inflamable, en caso de que se ponga en altura. ¿Ustedes creen que aquí hay...? Sí. No, sí. 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 Aprobado por el protocolo de Kioto, y acá en Argentina existe bioseguridad para todos los bioinductores. Ajá. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No. Yo no digo no. Yo digo que en ausencia de una directiva, yo creo que tiene sentido fijarnos en personas que tengan experiencia, pero que la tendencia tiene que ir a que haya una regulación, unas directrices acorde con la realidad de cada país, por supuestísimo. Eso no... Entendido España, hace poco me solicitó un basura cero allá, que se ha terminado de escribir, lo tengo que elevar. La parte de bioseguridad no la piden. Nada. En España no hay, en ese aspecto no hay casi nada regulado. ¿Por qué? Es una pregunta muy compleja. Falta de interés en el sector, por tanto, no hay presión. Estamos hablando de 5.500 a 9.300 que tiene la Argentina en gas natural y Sí. biogás. Sí. Sí, pero- misma presión. Sí, bueno, hay muchos factores, sí, hay muchos factores que indican eso, pero esto a menudo está desregulado o es un poco laxo, o es un poco difícil de acceder a veces. Entonces, por eso digo que en esos casos es responsabilidad también nuestra como fabricantes ayudar e investigar. Mira, pues hay esta aplicación y, por tanto, hay que cumplirlas, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que yo quiero decir. Por ejemplo, la temperatura de combustión es un caso importante. Nosotros fabricamos las antorchas para que quemen a 850 grados centígrados, que es una temperatura a la que la destrucción del biogás es en torno al 99%. El otro día veía un caso real en la Argentina de una antorcha comprada en Brasil. La antorcha no era para
para biogás, era adaptada posiblemente al petróleo, que quemaba a 600. A esa temperatura el metano no se destruye, por tanto sigue habiendo posibilidad de atmósfera explosiva, por tanto se siguen emitiendo ese gas que es 21 veces más, su potencial de calentamiento global es 21 veces mayor que el CO2, y lo peor que si el gas tiene sulfídrico, no lo peor, pero otra cosa importante, ese gas, luego ese componente luego va a precipitar y va a provocar corrosión y daños ambientales en todo el círculo de la antorcha, ¿vale? Tengo que ir un poco rápido porque el tiempo se me acaba. De las medidas específicas para equipos más importantes, por favor, que sean para biogás. En mi opinión, escúcheme, es tremendamente irresponsable para cualquier persona que tome la decisión usar equipos que no sean para biogás. Es tremendamente irresponsable. Eso es un motor de cogeneración. Caso real. ¿Vale? Eso es una válvula de alivio de la presión. Eso es un soplante para aire utilizado para gas con un sistema eléctrico súper seguro al lado. Y eso creo que es una antorcha, pero no estoy seguro. La verdad que no... Ponía que era una antorcha, yo no sé ni por dónde sale la llama, pero bueno. En fin. Tengo que ir un poco rápido. El precio de la seguridad, para no darles vueltas. Cuando yo compro un coche, ¿qué pienso? ¿Pienso solamente lo que me cuesta? Pues no, si yo compro un coche de marca fiable, es un coche que me va a costar más caro, pero probablemente voy a tener menos reparaciones, menos costes de mantenimiento. Si yo compro un coche que es baratito, que lo conoce mi primo, siempre está el primo, es un coche que me va a costar menos, pero probablemente a la larga me va a costar más. Entonces, lo que tenemos que pensar es costes en materia de vida útil del proyecto. ¿Para cuánto es mi planta de gas? ¿Para 10 años? ¿Para 20? Pues vamos a intentar no simplificar eso. Y luego hay iniciativas como la nuestra que estamos desarrollando con BGA, es que ya lo estamos haciendo, fabricar una parte de los accesorios, de los componentes en la Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina tiene la capacidad técnica y tiene la industria para hacerlo. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Nosotros vamos a traer componentes críticos que son de nuestro conocimiento de Austria y otros componentes más voluminosos se van a hacer acá. Por tanto, tenemos equipos adaptados a la realidad argentina, ahorrando en los costos de transporte porque estamos muy lejos y certificados 100% por nosotros, por personas que producen equipos, repito, para biogás, fundamental. Y termino con una conclusión con 3 cosas. Esto es fundamental. Vamos a no hacer oídos sordos, vamos a no quejarnos si vemos una injusticia, vamos a no ser ciegos, vamos a no pasar por alto la cuestión de la seguridad. Obviamente que lo económico y otro aspecto es fundamental, lo que lo hace viable tiene que ser el motor de arranque, pero vamos a no pasar por alto la cuestión de la seguridad. Vamos a preguntar y vamos a entender qué es el biogás, qué tenemos entre manos, qué supone tener una planta, qué supone operar una planta, qué pasa si. Vamos a exigir aspectos de seguridad a nuestros socios, a los fabricantes, vamos a preguntar gratis. ¿Qué pasa si? ¿Cómo? ¿Vale? Y, como digo, vamos a, por favor, intentar no simplificar como hacemos con una casa, como hacemos con un auto, no simplificar el estudio de los costes y pensar en la viabilidad. Vamos a pedir referencia. Oye, ¿cuánto dura tu equipo? ¿Cuánto dura así? ¿Cuánto dura con las cargas, con el estrés que yo tengo? Cuando yo digo estrés, un equipo que está expuesto a X temperatura, a X presión, a X situación ambiental. Con estas 3 cositas, simplemente que les pido, yo creo de verdad que todos podemos construir plantas más seguras y, sobre todo, mucho más rentables. Muchas gracias.